La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. En una de esas películas que cada tanto hace Ridley Scott, hay una escena que me resultó extraordinaria. Está el defensor de Jerusalén, un cruzado cristiano, que enfrenta a las tropas de Saladino. Entonces Saladino y el cruzado cristiano se encuentran para negociar la rendición de la ciudad, y el cruzado cristiano lo mira y le dice: ¿pero cuánto vale Jerusalén para usted? Y Saladino lo mira, sonríe y le dice: todo. Y después lo mira y le dice: nada. Sin embargo, quiere conquistar la ciudad. Me pareció, viendo la película, que esa era una perfecta definición del hecho amoroso. El amor es todo y nada. El amor no está en un punto del espacio, no es una persona, no es un cuerpo. Y sin embargo, por el amor compramos casas, nos peleamos, nos mudamos, nos separamos, sufrimos, lloramos, nos enojamos y nos aburrimos. En fin, el amor es, diría yo, el objeto por excelencia, si no uno de los tres, más importantes de la literatura de todos los tiempos. Por eso hoy nos pareció apropiado hablar de literatura romántica con dos especialistas en el género, Gloria Casañas y Gabriela Margal. Les cuento algo que será de su interés, o no, no sé, pero que para mí resultó muy instructivo. Una vez voy a visitar a una editora que vos conocés bien, y entro a su oficina y veo una gigantografía enorme, como de 3 metros, 4 metros, de una autora que yo no conozco. Entonces le digo a la editora: ¿quién es esta persona? Entonces me mira y me dice: Goebel. Dice: vos de eso no entendés nada, es una escritora que vos no conocés y vende muchísimo más que vos. Le digo: ¿pero y qué hace? Literatura romántica. Y le digo: pero ¿y yo tengo novelas de amor? Me dice: no entendés nada. Vos escribís sobre el desamor y los sufrimientos. Claro. Esto es literatura romántica. Así que la primera pregunta es: ¿qué es la literatura romántica? Claro, te dejo ahí una incógnita que no puede ser. Sí. Yo la llamo romántica posmoderna. Ah, bueno, ya no sabía que hemos entrado en la posmodernidad. Lo que pasa es que el romanticismo en sí, como pensamiento hecho literatura, es más bien trágico. Y nuestras novelas románticas, en el amor por lo menos, tienen un final feliz. Ajá, ese es un rasgo importante, es un rasgo importante. O sea, la novela romántica vendría a desmentir las realidades de la vida. Bueno, pero puede ser. Pero también hay finales felices en el amor en la vida real. No conozco ninguno. Tenés que leer un poco la novela romántica. Por eso, en la novela habría que ver. Igual la novela romántica siempre corta en un lugar y a eso llamamos final feliz. Digo, sí, lo que pasa después claro, vendría a ser la realidad. Pero digamos, ¿qué diferencia habría entre la novela romántica y un cuento de hadas? No, pasan cosas. No, claro. No, hay drama, sí. Hay sufrimiento drama, también. Sufrimiento, lágrimas. Es bastante realista, lo que pasa es que, bueno, por lo menos salvemos al amor. ¿Y cómo es que se acercaron ustedes al género? Porque vos sos abogada y especialista en derecho indiano y vos sos profesora de historia de Oriente. Bueno, sí, somos advenedizas en el género. Yo soy profesora de historia, sí, me acerco a la novela romántica, debía tener 18 años, y agarré una de las de Vergara, que es de hecho la editorial en la que estoy ahora, de Ediciones B, y no sé, leí el argumento y dije, quiero, y creo que me costó 12 pesos, o sea que hace mucho Igual tiempo. Se vendían también, esas que vos decís, se vendían como de usado. Claro, pero esta no fue usada, esta fue en una librería en Morón, y me la compré. Y también en el supermercado. Ya empezaban a ingresar al supermercado. ¿Pero qué encontraste en la novela romántica que no encontrabas en otras? Una historia de amor, porque no hay, en los otros libros que leía, que me gustaban mucho, no encontraba la historia de amor que yo quería encontrar. Claro. Esa que hablara del enamoramiento más que de lo que viene después o las complicaciones. Y aparte, que vienen las idas y venidas del enamoramiento. Claro. ¿No? Las situaciones
que se producen. Sí, creo que el secreto de la novela romántica es el enamoramiento. Cuando llega el punto en donde eso se transforma en amor, y ahí sí podemos escribir libros sobre cuándo se transforma ese enamoramiento en amor, la novela ahí termina y empieza otra cosa, que es la vida cotidiana, la realidad, el etcétera. Que no nos interesa. Que no nos interesa, eso ya lo vivimos todos los días. Sí. La novela romántica sí creo que se centra en ese enamoramiento y esa cosa de ansiedad permanente de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, me quiere, 500 páginas y la quiere o lo quiere. Sí. Bueno, pero la cuestión, digo, no es indiferente cuánto dura una novela y por lo tanto cuánto dura ese proceso de enamoramiento, porque el cine lo resuelve muy rápido. Claro. En el cine hay una mirada, hay otra mirada y ya está, por lo tanto se narra otra cosa. Sí, pero la novela tiene la ventaja que te cuenta lo que piensan, lo que sienten, es más profundo. Esa es la otra característica. Bueno, claro, en el cine uno solo sabe lo que los personajes dicen, no lo que piensan. Sí, lo que te quieren dejar ver o lo que transmiten sus rostros, ¿no? Me parece que la novela ahonda mucho. ¿Cómo se convirtieron en novelistas ¿Vos románticas? también escribías desde chica? Yo, a los 17 años uno tiene que elegir la carrera y yo quería ser escritora, no quería hacer otra cosa. El tema es que uno no sabe cómo ser escritor. No quería seguir letras, eso no era lo que yo quería ser escritora. Y elijo la historia porque incluía todo un montón de cosas más que a mí también me gustaban. Pero seguía escribiendo hasta que me recibo de profesora de historia y al año siguiente publico la primera novela, así de una. Pero estaba ahí guardado y está como... Hay montones esperando su momento. De cuadernitos y páginas escritas y de práctica, así por el estilo. Estaba ahí. Y lo de ser escritora yo no me lo planteaba como una cosa que quería hacer. Me gustaba escribir desde chica. Yo escribí primero versitos. Sí, escribía versitos de cualquier cosa que me rodeara. Después cuentos y después siempre la novela fue una meta. Yo leía muchas novelas, entonces para mí escribir una novela era... Y yo escribía, mientras leía escribía un símil de esa novela. Ay, ¿pero qué edad? Sí, claro. No, en la primaria. Es decir, yo leía novelas de aventuras, por ejemplo, y escribía algo similar, con personajes parecidos, con... O sea que en tu casa probablemente esté resumida buena parte de la literatura universal. Sí, es verdad. Y lo que leí en la infancia me quedó grabado. Siempre es como un retorno a eso. Sí. Pero después yo no pensaba que iba a ser algo, es más, me costaba mucho, yo no mostraba lo que escribía, entonces no sé cómo hubiera llegado a pensar en publicar, por pudor no mostraba ni a mis padres, así que en realidad sabían que escribía porque me veían escribiendo, pero no porque supieran lo que yo había hecho. Bien, ¿y cómo se les dio el pasaje a la publicación? Y al éxito, y al dinero, y a los admiradores, admiradoras. Al éxito, y al dinero, y a los galanes. Sí. Fue un buen momento, creo yo, para empezar la novela romántica en Argentina, porque había necesidad de más autores. Nosotros comprábamos los libros que traían traducidos desde España y generalmente eran novelas norteamericanas. Alguna que otra inglesa, pero en general todas norteamericanas. Y costaba mucho eso. A veces te traían, era una saga de 4 libros, traían el último. Claro. Dependías de las traducciones. O sea que te encontrabas con un personaje. Un personaje que pasó. Después la gracia era buscar la novela en la que ese personaje había tenido su propia historia antes y tratar de ver si estaba traducida. Antes y después. Sí, era una búsqueda. Bueno, pero es como era lindo una también. telenovela empezada, digamos. Algo una así, serie. algo así. Además, la novela romántica para mí reúne muchos otros aspectos. La aventura, lugares exóticos cuando transcurren en sitios que viajás con la novela, ¿no? Sí. La psicología de los personajes, los villanos. Y el otro aspecto que para mí caracteriza a la novela romántica argentina, que es la historia. Ah, bueno, sí. La parte es un componente importante para el lector. Para la Argentina es fundamental. Y creo que la mayor parte de la novela romántica argentina es histórica. Es histórica, sí. También se puede salir de ese lugar y tienen éxito, pero pero hay un es deseo que para mí fue un descubrimiento, porque estaba acostumbrada a que a nadie le gustara. En general la historia, uno, tanto en el colegio como después dando clases, te parece que lo hacen un poco forzados. Pero a partir de la publicación de las novelas, yo me di cuenta cuánto nos gusta a los argentinos que nos hablen de nuestra historia, pero de esta manera. Claro, bueno, no es lo mismo tener un profesor de historia aburrido que sabe que tiene que hablar durante 45 minutos. Esa soy
Claro, Así contando fechas y días de batalla. Sí, tampoco todo el mundo va a hacer una investigación académica, no es obligado. Sí. Entonces, saber historia o enterarte de cosas de la historia a través de una trama de ficción, donde pueden aparecer los personajes históricos también, pero están entramados en esa ficción, es mucho más lindo. O sea, la docencia es antinovelesca y sin embargo... Absolutamente, no hay nada novelesco en la docencia. Sin embargo, la formación que tienen ustedes les permite trabajar ciertas zonas de la literatura que escriben. Yo le daría a los alumnos, si pudiera, material de novelas que ilustraran la época en la que estamos trabajando. No sé si te ha pasado, pero en mi caso sí. Hay docentes de letras o hay historia gente, que trabaja con mis Hay novelas. docentes que se están animando a hacer eso y con muy buen resultado en el secundario. Sí, les encanta. Sí, porque también hay una cosa que todavía no dijimos, en la novela romántica tiene un cierto componente erotismo también, ¿no? Entonces a los más chiquitos no se las da las novelas para leer, aunque sean de la época que están estudiando. Sí. O sea que la novela romántica sería material de secundario. Sí, podrían leerlo tranquilamente y yo creo que lo disfrutarían muchísimo. ¿Cómo trabajan, si es que pudiéramos pensar en una especie de fórmula farmacéutica, los componentes de aventura, datos históricos, psicología de los personajes, erotismo? ¿Hay fórmulas? A mí me pasa, o puede que haya, a mí me pasa que no quiero tener fórmulas. Entonces, por ejemplo, la novela puede tener más o menos erotismo según los personajes. Lo piden ellos. Según quienes sean y la situación que vivan, tendrán sus momentos antes, después, o determinados momentos, según cómo sean ellos. No me quiero fijar un parámetro, ¿no? Es decir, a partir del capítulo tal pasa siempre tal cosa en mis novelas. No me gustaría que nadie dijera, no, en las novelas de Gloria siempre en tal parte pasa... No, eso no me gustaría para nada. Me escapo un poco de eso. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí. Por lo menos a mí yo tengo dos tipos de novelas diferentes. Una es la que es histórica específicamente, que tengo un par de esas, y después la romántica. Claro. Y en la romántica sí está el erotismo, depende también qué novela esté contando, y por ahí en la histórica el erotismo aparece como muy velado. Claro. ¿Y en la romántica? Y en la romántica aparece más, sí. También depende como... El cine de ahora, antes en el cine bajaba un telón en determinado momento. Vos ya sabías lo que pasaba, se fundía toda la pantalla. Exactamente. Ya sabías lo que pasaba, pero aparecía la escena siguiente. Sí. Bueno, ahora queda abierto el telón. Contamos, ¿por qué no? ¿Cómo por qué no? Y las lectoras o los lectores, que ese es otro asunto, si hay lectores o solo lectoras. Pero las lectoras agradecen el erotismo o lo objetan, porque ustedes tienen bastante... alguna vez alguna persona se siente incómoda, ha dicho alguna vez, a mí me dan vergüenza ciertas escenas, pero en general no, y son bienvenidas. Sí. ¿Sabés que incluso, esto me lo contó una prima, o sea, es verídico porque mi prima se dedica a hacer terapia con personas que tienen problemas familiares y me dijo que había usado las novelas. Había usado para justamente sanar esos aspectos represivos, a lo mejor, que tenían las personas. Le habían sido de utilidad. Me dice, vos no sabés, Glorita, porque me dicen Glorita en casa, no sabés, Glorita, cómo usé tus novelas para... Y yo me quedé sorprendidísima, porque si había una finalidad que no había pensado para la novela, era esa. La gente encuentra erotomanía donde no la hay, incluso. Sí, porque a lo mejor ver plasmado a través de un personaje y escrita una escena, a lo mejor les abre un poco la mente respecto del sexo, de las libertades que da. Sobre todo para ciertas generaciones, ¿no? Sí. Los chicos de 20 años o adolescentes no vienen con esos prejuicios. No sé. Yo los veo tremendo. Los veo por escrito, ¿no? Pero a mí me escribió una vez una lectora muy joven preguntándome si la protagonista de mi próximo libro iba a ser virgen, porque si no era virgen no lo leía. Y me dijo, a mi mamá no le importa. Dice, pero yo quiero que sea virgen. Y yo me quedé pasmada. ¿Y qué le dijiste? No sé ni cómo es una virgen. Para colmo, esa protagonista de mi siguiente libro justo tenía una situación ambigua. O sea, justo me lo fue a decir en un momento que no le podía decir ni es ni no es.
Pero, perdón, tal vez ese pedido era un pedido clásico de otras épocas, en el cual las chicas decían, hacemos cualquier cosa menos dar aquello que hay que entregar luego del matrimonio. Digo, es obviamente una antigüedad, pero es una tradición ella tenía un cultural. pensamiento así. Lo que me extrañó que la madre no lo tenía. Es decir, ella misma me decía a mi mamá, que también las lee, no le importa, pero a mí sí. Era una chica muy joven, te digo, 18 o 20 años como mucho. Tal vez quería una novela en la cual vos tomaras lo que creías que ella era. Puede ser, que no, era una pedida a ella en una novela. Tal vez era un pedido de... Sí, porque es una demanda muy fuerte, muy específica. Claro, ¿no? un pedido de lector. Usted está escribiendo sobre mí y se equivoca... Quiere vivir la novela, entonces quiere vivirla como es ella, ¿no? Claro, como esos fans de grupos de rock que creen que las letras de las canciones hablan de ellos. Claro. Lo cual es una identificación excesiva, ¿no? Habla de ellos en un sentido amplio, puede hacerlo, pero no sobre no la de propia su vida persona. personal, Claro, exactamente. Claro. Sí. Bueno, hay algo en la novela romántica que es real y es que vos te enfrascás en la novela y realmente la vivís cuando lees. Realmente te olvidas de todo. Por eso te escriben después. Salió en el diario La Nación este verano que la venta de la novela romántica salvó a las editoriales en la venta de verano que venía en baja. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sobre todo en las ferias del libro. Sí. Porque viene la Conavip, cuando aparece la Conavip se llevan toda novela romántica. Es un número en la editorial, claro, la novela romántica. Pero además, no me cabe la menor duda. ¿Hay autores hombres de novela romántica? No. ¿Por qué no? Así sabe. Quieren, No pero hay. no sé si... Queremos, pero no nos sale. Sí. No les Han querido. Sí, Han han querido. intentado. En A Estados ver Unidos- esto que puede que es tan fácil. Claro. No, fácil. Incursionar, No ¿no? es fácil. No sé, no Perdón, digo que no puedan. La pregunta sería, un hombre puede escribir Puede, novelas de amor, eso pero no puede sí, escribir novelas eso te románticas. quería aclarar, sí, puede, Sí, yo creo puede que escribir. sobre el amor puede. Puede, lo que pasa es que hasta ahora no han escrito del modo que se identifica la novela romántica con estas características que te decimos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay dos por lo menos, que escriben con nombre de mujer. Yo perdí todo trazo de Bueno, de eso. y a mí me gustaba lo que escribía uno de ellos. Y después ¿Fueron editados acá? No, fueron editados en España. Bueno, fueron traducidos y editados en España, en la misma editorial, pero en España. Y yo notaba, hermosa la historia, pero yo notaba algo diferente, no podía decir a ciencia cierta qué era, como un poco más pudorosa la historia. El hombre relato. es más pudoroso que la mujer Me en da la esa novela impresión, romántica. me da esa impresión. Porque, digo, por imaginación menos desbocada o por escrúpulos de orden erótico. La verdad que no te puedo decir porque tendría que saber. Igual te hablo de alguien en particular que yo leía sus libros porque me gustaba la historia que contaba, pero notaba esa diferencia hasta que supe después que en realidad era un nombre supuesto y que él era un hombre, no era una mujer. Bueno, ¿y cómo tendría que escribir un hombre una novela romántica? Después hablamos de qué anticipo tendría que pedir, pero... Tiene que profundizar más en los sentimientos, ¿no? No sé si, es que yo no sé si acá entramos en una discusión O sea, medio más detallista, terrible. más detallista sí, tal vez. Iba al tema del enamoramiento y no sé si al hombre le gusta tanto esa etapa del enamoramiento como nos gusta a nosotros. Claro, el cortejo. Esa A ver, pero- etapa tan, como que nosotras la hacemos de 300 páginas y a ellos como que les gusta de 10. Y el resto de la novela, qué sé yo. Bueno, pero yo conozco Que un sea hombre otra que cosa. dijo eso exactamente. Dijo, bueno, pero ¿para qué tantas páginas? Se conocen, se Sí. gustan, se casan y ya está. Claro, pero Yo ese es le el digo- tema de la Pero, novela. digo, la novela resumir romántica. así una novela elimina No la hay literatura novela, de Cuajo. no hay novela, claro. Cualquiera sea. Así se llama telenovela, Sí, no claro, existe, sí, desaparece. ¿Cómo es el vínculo, que supongo que tiene una naturaleza distinta del de otros géneros, el vínculo de las autoras de novelas románticas con el público? La frecuentación, ustedes hacen Eso es lo giras más llamativo, colectivas. lo más llamativo Sí, porque... creo que la mayoría de los otros Sí. escritores que yo tengo contacto, por lo menos, no entienden nada. No entienden no, nada no. que yo recibo No pueden un creer, mail por día, 4 mails por semana de lectores que
Que hay encuentros a lo largo del año. Claro, claro. Sí. Hay mucha cercanía. El rasgo distintivo del público lector de novela romántica es la fidelidad. Sí, te siguen y te piden y devoran, y después qué más viene y cuándo viene, y a lo mejor te llevó 1 año y medio o 2 escribir una cosa y en 3 días ya está terminado de leer. Claro, ahora, y te pides al otro. Sí, el otro. Sí. Pero eso, bueno, por más que uno se ponga nervioso, te satisface, es una alegría, ¿no? Sí. Y esa fidelidad hace que cuando se organiza algo, como el festival que tuvimos el 4 de agosto, ¿Qué festival? Un festival que organizó Penguin Random House para todas las autoras de novela romántica de la casa, y bueno, se colmaron, la capacidad de la sala se colmó enseguida. No solo eso, sino también feria del libro, llenar salas, hacer mesas con lectoras en la feria del libro. Viajes al interior, a bibliotecas. Muchas veces a las bibliotecas te piden que vayas. Hay mucho lector de novela romántica en biblioteca. Mucho lector. Tremenda la cantidad. Sí. ¿Y son más las mujeres que los hombres o viceversa? Mira, en general sí, numéricamente son más, pero hay hombres que leen. Sí, pero hay hombres que... Muchos hombres leen y no te escriben, y otros leen y te escriben. Las redes sociales que comienzan con el foro, después siguen con el blog, después Facebook, Twitter, ahora están por Instagram y YouTubers. Sí, fueron un gran puente Los para foros fueron el momento en que creo que el mundo editorial descubre que hay mujeres que leen, en ese momento eran casi exclusivamente mujeres, que supiéramos la novela romántica, y que, oye, acá hay un mercado que no se está explotando en absoluto. Se dieron cuenta, se avivaron, empezaron a convocar. Sí, porque incluso las librerías te retaseaban el libro, o sea, estaba metido debajo así. Que era la vergüenza. En ese momento, cuando nosotras empezamos a publicar, era la sorna. Te tenías que bancar ahí. Las lectoras o los lectores y los lectores de novelas románticas piden una clase de prosa, o lo que les importa es la historia. Mira, yo creo que eso viene en la segunda lectura. Cuando analizan un poquito más la prosa, porque de entrada devoran el libro y después lamentan, se lo tengo que releer porque había detalles que se me habían escapado, porque claro, la acción te va llevando, ¿no? Creo que más el detalle de la descripción de sentimientos que específicamente un estilo, una forma de contar. Leí por ahí que la novela romántica como género ha capturado el 30% de la industria editorial. O sea, ustedes son las joyas de la corona editorial, o ¿cómo se llama? La gallina de los huevos de oro. Lo cual quiere decir también indirectamente que ustedes deberían estar preocupadas por mí, porque la venta de sus libros favorece que se publiquen los libros de gente como yo, cuyas ventas son un poco menores. Vivís de nosotros. Vivo de ustedes, exactamente. Siempre quise vivir de alguna mujer, nunca sabía cuál era. Pero ahora encontré por lo menos dos. Mantenido. Exactamente. Estar con vos fue eso, una manera de ser que me gustaba, me resultaba liviana y también un poco dramática, y también un poco original, un poco lógica. Julián López es poeta, actor, periodista y docente en la Universidad Nacional de las Artes. Es autor de los poemas de Bien Amado y de la novela Una muchacha muy bella, vastamente traducida. Hoy dialogamos con él acerca de su última novela, La ilusión de los mamíferos, una historia de los ritos, el goce, el dolor de un amor que no deja de decir su nombre, y sobre cómo el amor se convierte en eterno en la literatura cuando el amor en la vida se desvanece. Estar juntos era nadar contra la corriente caudalosa que necesita que todos sean sí mismos, que todos se conozcan a sí mismos y se mediten y se analicen y se cuestionen. Te quiero confesar primero que nada una decepción. Desde que el fenómeno Jorge Rial, por vía de la literatura del yo, pasó a la literatura argentina, todos los autores leemos a los autores buscando la confesión de la verdad de la vida y del alma del otro autor, de aquel que leemos. Y cuando yo leí La ilusión de los mamíferos, pensé que era un texto completamente autobiográfico. Ajá. ¿Qué pasó? Qué decepción, ¿no? No, qué sorpresa. Al principio a mí me molestaba un poco esta idea de que se repusiera tan fácilmente que una novela podría ser o puede ser eventualmente solamente confesional. Y ahora me está interesando cada vez más. Hay una mediación que antes me parece que resultaba más efectiva, que es la mediación que hace el narrador entre el escritor y el lector. Sí. Y ahora está siendo arrasada, y yo creo que tiene que ver por ahí con una idea Jorge Rial de cultura,
y con las redes, que ahora uno puede ubicar a las escritoras y a los escritores fácilmente y entablar un diálogo normal. El narrador está pegado al autor. Sí. En algún lugar para mí es un poco preocupante esa idea de que el narrador deje de existir, porque en algún lugar, otra vez, es la idea de literatura lo que deja de existir. Todo se lee con un afán de verdad. Por tanto, ninguna construcción ficcional es eso. Y ahora parece eso, que uno se acerca a un libro solamente para entrever las cuitas del autor que está contando escenas escabrosas de su sexualidad y tal. Mi novela en ese sentido es confesional, por supuesto, pero es una ficción. No estoy contando nada que me haya pasado a mí. Tal vez uno podría pensar que estoy contando algo que me hubiera gustado que me hubiera pasado. Ajá. ¿Y cómo hiciste las elecciones? Primero, construiste una historia de amor gay. ¿Por qué no elegiste una historia de amor heterosexual? ¿Por qué elegiste una historia de amor gay? ¿Por qué el protagonista es hombre y su amante es hombre y no son dos mujeres, por ejemplo? No es una objeción, es una pregunta. Sí. Digo, ¿cómo imaginaste la sexualidad y las identidades de los géneros de los personajes? Bueno, ahí supongo que sí hay algo del orden de lo confesional, es la manera en que yo miro muy de cerca, porque esta novela muestra muy de cerca una historia de amor, pero en otras cosas que escribí no son dos varones particularmente. En Una muchacha muy bella, ¿no? Exactamente. Así que te podría decir, bueno, se me impuso esta historia así, por supuesto, la conté y por supuesto yo jugué a la idea de la confesión. Los personajes no tienen nombre para que el lector pudiera entablar empatía muy directamente con el narrador. ¿No recurriste al tópico romántico de poner iniciales No, de claro. la novela del siglo XIX, digamos? Exacto, no. Sí. No, por supuesto. En algún sentido quise borrar cualquier marca que pudiera distanciar la historia con la lectura. Así que sí, es la manera en que yo percibo el amor, por lo menos hasta ahora. Lo que más me gustó de mí alguna vez era esa posibilidad de ser de una manera menos contundente. En todo caso, descansar sobre tus ingles era una naturaleza comprensible para mí y no el abismo que se abre cuando uno se enfrenta al edificio imponente del atardecer. Del amor, ¿qué era lo que querías contar? Porque lo que hay, yo encuentro, ¿no? Son las marcas de la ilusión, la esperanza y la espera, ¿no? Pero curiosamente, y esto no aparece tanto en la literatura, también aparece el éxtasis y la alegría, ¿no? Sí. Dentro de un fondo donde el protagonista espera siempre la presencia de un hombre hasta el fin de sus días, ¿no? Sí. Sí, es una idea particular del amor porque es la idea de un amor que se construye en base a ilusión, ilusión en tanto aquello que es engañoso o que no se puede realizar. Y lo celebratorio que tiene la novela es justamente los encuentros, esta asociación de domingos donde se encuentran los amantes. Entonces es bastante paradojal esa idea de amor. Hay una gran celebración del encuentro y a la vez es un encuentro que está mediado por la imposibilidad. De ahí el título de la novela, que viene de una entrevista que leí hace muchos años a Joni Mitchell, que le preguntaban sobre el amor y ella decía que era una excusa de la especie para sobrevivir. Pero como en este caso los amantes son homosexuales, esa excusa ha desaparecido, no necesitan, digamos, salvo ahora, luego de los ciclos de ampliación de derechos, el matrimonio igualitario, la adopción, la lógica del intercambio homosexual era la pasión, el frenesí amoroso y la inconsecuencia en términos de la sobrevivencia de la especie. Sí, justamente por eso. Yo creo que es un amor a la improductividad y que en la novela eso está celebrado también. Sí. Entre dos varones no hay peligro de que alguno tenga un hijo. Eso es una parte fundamental del encuentro de estos dos tipos. Qué aburrimiento mortal ser uno mismo. ¿Quién podría preferir la ilusión de conocerse a la posibilidad de que ese conocimiento o esa confusión vengan de la ciénaga oscurísima del choque con un otro? Qué absurdo. Atravesando el libro hacia el asunto verdadero del libro, que es obviamente la cuestión amorosa y la temporalidad de lo amoroso,
¿hay otra posibilidad de pervivencia del amor que no sea el fragmento? Seguramente que no, o por lo menos creo que no. Por tanto, esta novela, yo creo que es una novela de amor, efectivamente. Exactamente. Sí. Porque, a la inversa, ¿es el matrimonio la garantía de la continuidad de lo amoroso o es simplemente la construcción de un estatus social que tiene que ver con la reproducción de la especie y la construcción de objetos para la supervivencia del matrimonio? Yo creo que es lo que vos decís, y que el encuentro de dos tipos durante una sucesión de domingos acotados en el tiempo es, sobre todo para el amante casado y con hijos, la posibilidad de renovar algún tipo de persistencia en el amor. Así que sí, creo que el matrimonio es una forma, es un contrato para hacer una vida más vivible en términos económicos y por supuesto que puede ser entretenido. Sí, ahora no hay manera. Bueno, es interesante que la crisis provoque nuevas maneras de encuentro más multitudinarios, ¿no? Compartir entre muchos. Me parece que puede ser muy sexy eso. Ustedes son mis salvadoras de estos últimos años. Bueno, vos escribís sobre amor también. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Con la malevolencia, que era uno de sus rasgos de estilo más pronunciados, Fogwill dijo una vez que le asombraba que en Occidente se leyera los fragmentos de un discurso amoroso como un manual sobre el amor universal, cuando no era más que una especie de confesión de la propensión amorosa de Roland Barthes por sus alumnos y por los prostitutos marroquíes que Barthes solía frecuentar. No obstante, en este caso, Fogwill se equivocaba, porque los fragmentos de un discurso amoroso no es un texto sobre la particularidad sexual, sino que es un texto sobre el amor como imperio de signos, sobre la desesperación, los celos, la espera, la desesperanza, la ilusión. Es un texto sobre, más que el amor, sobre la subjetividad de una persona enamorada. Una novela canónica sobre el amor en Argentina. Por ejemplo, No hay. Amalia. Amalia. Amalia a mí no me convence tanto, qué sé yo, Mármol, no me gusta tanto como otras novelas que uno lee dentro de la literatura argentina que dicen, sí, está bien, está buenísimo. Pero una que efectivamente hable sobre el amor, hay que esperar hasta Boquitas Pintadas casi para que aparezca ese amor de teleteatro y esa espera y esa ansiedad de me quiere, no me quiere, me quiso, no me quiso, me mandó cartas, no las recibí. Me parece que Amalia está muy impregnada del contexto histórico de la historia. Y Para después mí, a Amalia no la sigue nadie. O sea, está Amalia, que es como casi novela, decís vos. un panfleto contra Rosas. ¿Y después qué sigue? Bueno, por Hay eso que- quedó hay como que el esperar. emblema de la novela romántica. Pero romántica en eso. este sentido clásico, que digo yo, que en realidad el amor nunca se concreta. Es un sufrimiento el amor en el romanticismo. Sí, yo mencionaba más Pero es un sufrimiento que no tiene, como en las novelas que escribimos nosotras, finalmente su cauce, ¿no? Su final feliz. Me parece darme cuenta, puede ser un error, del motivo por el cual el hombre no escribe novelas A ver. románticas. Porque en el universo novelesco masculino, la presencia de una mujer como objeto romántico es una ausencia. Claro. La mujer está perdida, la Claro. mujer Sí. está muerta, la mujer está, Es un de tango. otro. Es un tango. Claro, exactamente. Hay que Es un lamentarse. misterio ahí, es una cosa rara. Sí, es que ese tipo de nostalgia o dolor alimenta mucho la creatividad. Ujú. Se me acaba de ocurrir algo que... Una que novela en real- romántica. No, ¿qué pasa si uno escucha un tango al revés, como se escuchaban las canciones de los Rolling Stones para encontrar la voz del demonio? Como para Si que a uno escuchás lo escuchás un represente. escuchás un tango al revés, ¿qué pasa? Ah, La mujer vuelve. la mujer vuelve. Sí, ya se acabó el tango. Exactamente. Sí. Sí, es verdad. Pero esa es una gran diferencia. Entonces, en lo que ustedes cuentan, en la novela romántica, la posibilidad del encuentro amoroso existe. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Porque Es como la telenovela, Te ¿no? diría que es lo que más le critican a la novela romántica. Las críticas que hay sobre la novela romántica se refieren sobre todo a eso, al final feliz, porque no se refieren a cómo están escritas, porque pueden estar muy bien escritas. Se refieren al final feliz, le critican el final feliz.
Y yo siempre digo, yo podría contar finales de historias románticas que conozco en mi familia misma y son felices. Con todos los padecimientos que la vida trae, ¿no? Pero que en el amor son felices. ¿Qué les pasaría a ustedes como autoras si de golpe, no sé, la literatura romántica desapareciera dentro de la expectativa de mercado y tuvieran las mismas ventas que yo ustedes? No tiemblen, ¿eh? Pero es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Los gustos van cambiando, van apareciendo otras cosas. Mira, yo escribo novela romántica porque a mí me encanta escribirla. Solo dejaría de escribirla si me cansara o si encontrara otra cosa que me apasionara tanto. Ajá. Es decir, no lo haría por los vaivenes del mercado editorial. O sea, con lectores o sin lectores, haces lo que te guste. Como lo hice antes, sin lectores. Claro. Escribía por mi cuenta y no le mostraba a nadie, lo haría igual. Sí. No quiere decir que uno no incursione en otra cosa, porque también eso a veces, si vos trabajas presentando determinados proyectos, parece que quedaras encasillado en eso. Sí. Pero uno tiene que tener libertad creativa de hacer, yo ahora quiero escribir otra cosa. No dejo lo otro, pero quiero probar esta otra cosa. Me interesa, es algo que también me gusta y lo quiero hacer, y eso me parece que es lícito. Y en mi caso, yo sí he experimentado por fuera de la novela romántica, sobre todo la novela histórica, claro. Que me gusta mucho, soy historiadora, y también por el ensayo histórico y la producción de algún tipo de historia que tuviera que ver con mujeres y con historia de género. Por ese ¿El lado. qué sería? Porque es un poco vagaroso eso. ¿Una novela que pasa en Asiria? No. No, Esa un es la que ensayo. está por acá, que es Huellas en el desierto, que es la historia en realidad de Agatha Christie con Max Mallowan, que es el asiriólogo, era él. Claro, bueno, pero Y eso es se un trabajo conocen en el de desierto. arqueología. Claro, pero como yo estudiaba, de hecho el titular de mi cátedra, cuando daba la clase sobre Max Mallowan, se daba vuelta, me miraba y me decía, vos tenés que escribir esa novela sobre Agatha Christie y Max Mallowan. O sea que escribís por encargo. Escribo por encargo. No le di bolilla. ¿A él? Sí, no, jamás le di bolilla. Yo decía, sí. Pero te había quedado adentro. Hasta que un día me crucé con un tuit y empecé a leer la historia, empecé a descubrir las características de la historia de amor de ellos dos, sobre todo el enamoramiento de ellos dos. En la arena, tan incómodo. Sí, en la arena, en el desierto. Sobre todo en el desierto con el viento. En Irak. Que mueve los médanos. Donde sí, entre, digamos, ruinas, algo muy, muy interesante. Y dije, bueno, listo, hay que escribirla. Corroboré, conseguí la autobiografía de los dos y dije, listo, hay que escribirla. Como nadie había escrito esto, bueno, la escribí yo. Ellos hacen todo un viaje de una semana, más o menos, 10 días, solos, por el desierto recorriendo ruinas. Con caballos, No, pura en auto. sangre. Ah, en auto. En auto. Algo entre ellos dos tiene que haber pasado porque de ahí se van a París y de ahí se van a Londres y 3 meses después se casan. Entonces, algo pasó en eso. Yo no llego a ponerlo porque no sé exactamente qué pasó, pero bueno. Igual si lo quisieras poner está bien, porque Sí, eso pero es ¿viste? otro Ahí tema. ya funciona la historiadora que Claro, no pero tiene el bueno, hecho y ese le es el asunto. Uno elige ser fiel a los sucesos históricos porque uno quiere. Pero si vos quisieras poner una invención, lo podés hacer en la novela. En la novela histórica, para cerrar, uno debe ser fiel a los hechos. Es Y deseable. en la novela romántica uno debe ser infiel por convención de género. Bueno, o si no tenés más libertad. Yo pienso que uno que sí hay más libertad uno en la puede romántica. poner algo que no sucedió, sabe que no sucedió o supone que pudo haber sucedido, pero lo pones como novelista y no te lo puede impedir nadie eso. Ahora, como nos gusta la historia, queremos además poner cosas que fueron ciertas. Pero eso depende de uno. Me parece que no. Y aparte no- si uno agarra hay libertad. la palabra histórica y bueno, hacete cargo. Claro. Si la vas a hacer histórica, que sea lo que Claro. pasó y no lo que no pasó. Claro. Si no, escribo otro género, otra novela, no hay problema. Igual no es historia novelada, es novela, novela romántica. Es novela, histórica, sí. romántica, sí. Sí, bien. Sí, porque eso es otra forma también de presentar la historia, ¿no? Sí, Que entiendo. también es muy linda, muy interesante. Como el espectador acaba de constatar, hemos debatido los delicados temas del amor, de la escritura, del éxito y de los sentimientos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y si no lo han hecho, siempre les queda como enorme y grato premio consuelo el nuevo programa de Laura Oliva,
Saturday, La semana está perdida. Cuando yo empecé a publicar, yo llevaba un libro a Sudamericana, o sea, Sí, antes de Facebook, Claro. después de que hubieran publicado a García Márquez o a Isabel Allende, porque yo sabía que estaban dulces y publicaban cualquier cosa, incluso Claro. un libro mío, porque no les importaba perder algo de dinero. Algo, tampoco Claro, es una cartera de autores muy grande. De todas maneras, yo creo que el editor debe apostar. No sé si todos lo hacen, pero me parece que es interesante que el editor apueste a algo novedoso, aunque nadie lo conozca.